Entonces, el día de hoy, ahí está, el día de hoy entonces tenemos esta primera conferencia que se denomina Procesamiento Neurodivergente, Comprensión de Diferencias y Valoración de Aportes, a través de la psicóloga Constanza Miralles Jara, quien es la directora del programa de diplomado. Ella es psicóloga con formación en la condición espectro autista en todo el ciclo vital. También tiene un magíster en pedagogía universitaria de la Universidad Mayor, certificada tutora online también de la Universidad Mayor, y bueno, obviamente como estábamos indicando recién, ha profundizado a través de diplomado, distintos programas, ha realizado distintas conferencias y cursos respecto a la temática también, se ha formado en Buenos Aires, tiene un diplomado en terapia de juego, también está certificada internacional por el A2 y también ADR, y también a través de estudios que ha realizado en Argentina, como les indicaba. Ella había mencionado también 18 años de experiencia respecto al trabajo del espectro autista, de generar espacios de aprendizaje, y también ha realizado distintas intervenciones en colegios para la inclusión. Es ilustradora y creadora de psicología y dibujos, materiales terapéuticos, y obviamente también pertenece al cuerpo académico del Instituto Grupo Palermo Chile, con este gran estandarte de ser la directora de este diplomado de autismo. Vamos a dejar entonces, Constanza, te cedo la palabra para que puedas empezar, y vamos a ver si es que hay algún problemita en la pantalla, sino para volver a proyectarla. Bueno. Perfecto, bueno, entonces como les decía, bienvenidas, bienvenidos, y vamos a hablar de neurodivergencia. Y para empezar, les cuento que esta es una presentación que tiene, digamos, harto, digamos, dibujo y todo. ¿Por qué? Porque las personas neurodivergentes son pensadores visuales, por lo tanto, la visualidad nos dice mucho, así que por eso está siempre eso presente. Las ilustraciones son las que hago yo. Y bueno, siempre el humor, este es un recurso terapéutico, los memes, se los digo al tiro. Así que no es solamente chiste, pero yo hice este meme que dice, bueno, no habrá segunda cita, pero al menos sabrá que neurodiversidad y neurodivergencia no son lo mismo. ¿Y por qué hice este meme? Porque efectivamente en muchas partes se habla como que fueran sinónimos. Y no son sinónimos, y ahora vamos a entender por qué, y es ahí la base de poder entender a qué nos referimos y de qué hablamos cuando hablamos de procesamiento neurodivergente. Entonces, bueno, muchas veces el mundo está hecho para personas, digamos, neurotípicas, y obviamente que cuando se tiene otra forma de funcionar, hay que responder a muchas necesidades. Por eso yo puse como esto de este juego, del Twister, que no sé si lo han jugado, pero que uno tiene que responder una cosa, otra, y que tiene otra forma de funcionar. Entonces, primero, nosotros vemos distintos puntos de vista. Acá no voy a poder hacerle las encuestas, pero me imagino que algunos ven el pato y otros ven el conejo, ¿no? El pato, digamos, se ve ahí su pico, y ese mismo pico son las orejas del conejo. Los dos están ahí, y el dibujo es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que ponemos atención a distintas cosas y por lo tanto armamos esto de distinta manera. También pasa eso con nuestros procesamientos. Muchas veces ante una misma realidad, la construcción de significado que hacemos, a lo que ponemos atención, es diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de la neurodiversidad y neurodivergencia, primero es entender que cada uno de nosotros somos distintos, por lo tanto, neurodiversos seríamos todas las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo hay un cableado neurológico que tiene que ver con nuestras experiencias, que tiene que ver con los estímulos que hemos recibido, que tiene que ver con el apego y con muchas razones. Entonces, por lo tanto, ya nosotros somos neurodiversos, pero cuando hablamos del procesamiento neurodivergente, es que es un procesamiento que ya es más cualitativamente distinto. Por lo tanto, no es lo mismo. La primera, tal como dice acá, es una variación natural del funcionamiento. En cambio, la neurodivergencia es un funcionamiento que es un poco más diferente, y que por lo tanto, cuando yo les decía la importancia de poder hacer ambientes exclusivos y ajustes necesarios,
no solamente es poder hacer ciertos ajustes para las personas neurodivergentes, sino que también poder valorar el aporte que tienen. Yo siempre parto y cuando voy a hacer los talleres, porque yo voy a hacer talleres, me meto a la sala con sticker, con todas las salas de los colegios, y les muestro un iPad y un sistema Android. Y les digo, yo tengo los dos, y mucha gente me dice, ¿pero por qué tiene los dos? Bueno, porque resulta que el sistema iOS tiene unas gráficas y unas cosas que no tiene el otro, pero obviamente que hay muchas aplicaciones que no las trae, las tengo que descargar, y por otro lado, el Android es más compatible con todo, entonces cualquier cosa la puedo enviar y tengo más rápidamente muchas cosas. Y así yo les puedo explicar a niños y adolescentes que también hay procesamientos distintos, así como estos dos procesadores, por dárselos como ejemplo. Que muchas veces hay formas distintas de funcionar y que pueden llegar a lo mismo, pero quizás por distintos caminos. Y por eso yo hay veces que les digo a muchos, bueno, acá es como que fueras un iOS, hay algunas aplicaciones que descargamos que son las cosas que vamos aprendiendo en la psicoterapia y en las distintas intervenciones que hacemos. Entonces, primero, nuevamente, todos somos neurodiversos. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y la neurodivergencia implica un funcionamiento distinto. Y por eso yo puse esta imagen, porque de alguna manera acá nosotros como que hay un montón de etiquetas que las vamos a ir botando un poco a la basura, porque de alguna manera hay muchas cosas que ahora a través de la neurociencia y de los estudios se han podido ir trabajando. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que aprender y funciona y procesa la información de manera diferente. Y cuando yo entiendo cómo procesa una persona neurodivergente, entiendo su procesamiento, es como que se ilumina todo. O sea, ahora entiendo por qué hace esto, por qué hace esto, por qué hace esto, por qué le pasa esto en ciertos momentos. Entonces, por eso es bien importante poder, y para toda persona, comprender. Cuando empiezo a comprender es cuando veo que todo tiene mucha lógica. Y de hecho, justamente por eso, por ejemplo, hoy en día ya no se usa la pieza azul del autismo como el misterio del autismo, ¿por qué no? Cuando yo empiezo a comprender bien cómo funciona en términos sensoriales, en términos ejecutivos, en términos de la regulación afectiva, resulta que empiezo a predecir y empiezo a poder saber, esto lo va a desregular, esto no, acá voy a hacer tal ajuste pedagógico, acá voy a hacer tal ajuste para la regulación, acá voy a hacer tal pausa sensorial o voy a tener determinados elementos y me empiezo a dar cuenta y si yo entiendo bien cómo funciona esto, puedo predecir y puedo manejar bastante bien el tema. Por eso es que es tan importante en el quehacer para educadores, profesionales de distintas áreas, poder tener los conocimientos porque así ya después voy comprendiendo y metiéndome en este otro lenguaje. Pero también la neurodivergencia tiene tremendos aportes, tremendos aportes. Muchas personas y que muchas personas que hablan como del autismo y que ahora que un montón, yo les digo, saben que hay muchas personas adultas que a veces yo evaluando a sus hijos, les digo, oye, piensa tú que a lo mejor podrías estar en el espectro. Por eso, personas neurodivergentes, y que no solamente ahí está el autismo, está digamos, el trastorno por déficit atencional, o que algunos le decimos la atención divergente, las altas capacidades, Tourette, hay un montón de condiciones que son neurodivergentes y que pueden ser nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, alumnos, profesores, etc. Entonces, saber que en el fondo ahora estamos pudiendo ponerle como palabras, conceptos y entender funcionamientos que a lo mejor ustedes, mucha gente cuando hago clases empiezan a decir, hoy pero mi abuelo, mi primo, mi tío, yo mismo, me pasaba esto y esto. Entonces también poder como ponerlo como una parte de nuestra sociedad y además que tiene, que aporta una perspectiva única. Las personas neurodivergentes son muy chistosas, el humor neurodivergente, porque efectivamente tienen una perspectiva distinta, piensan fuera de la caja, creatividad, recursos para resolver en incertidumbre, porque hay veces que cuando las fórmulas que digamos que están establecidas y tengo que pensar algo que sea muy distinto, ahí una mente neurodivergente justamente puede hacer eso.
para los contratiempos. Muchas veces pasa que personas, por ejemplo, que tienen déficit atencional y saben lo que es trabajar bajo presión porque ahí se iluminan, entonces cuando están bajo presión es como que, como me dicen, me pongo inteligente y resuelvo todo. Cosa que a lo mejor una persona más neurotípica se queda paralizada. Entonces, por eso es que también valorar ese tema. Y hay algunas aptitudes que están altamente desarrolladas. ¿Por qué? Porque son personas hiperenfocadas. Y por otro lado tenemos generalmente fortalezas que son visoespaciales en la concentración, sobre todo cuando son cosas de su interés y en la atención a los detalles. Entonces, este dibujo lo hice a propósito, es de un paciente mío, pero obviamente que como no está su nombre, pero yo le digo que es Harry Potter, entonces lo dibujé como Harry Potter. Si yo tuviera que sintetizar qué características en global, porque aquí también recuerden que cada persona y cada cerebro es único, entonces no todos van a tener todos estos procesamientos, pero sí, digamos, está la literatura científica fundamentando que estos se dan generalmente. Y también yo aquí me voy a enfocar mucho más en cómo funciona esta neurodivergencia en, digamos, el autismo, como también digamos, también que comparte mucho con el déficit atencional. Y uno de los temas es el hiperfoco. ¿Ah? El hiperfoco es que cuando algo tengo que hacer o me gusta o se activa un sistema de recompensa, hay un hiperfoco en el cual la persona, digamos, se le puede olvidar comer, tomar agua, ir al baño, y es como todos dicen, ¡oh, es que está pegado! Pero ese hiperfoco bien administrado es un don. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cómo lo hace alguien para poder estar tanto tiempo haciendo algo y investigando algo y siguiendo en algo? Y la otra persona le dice, no te aburres, pero para. Eso es el hiperfoco, y por eso les digo que bien administrado es un don. Y por eso muchas veces alguien está concentrado y le hablan algo. No sé, ¿qué quieres almorzar? La otra persona se me está interrumpiendo. Ay, pero si 1 minuto. Es que no es 1 minuto. Es que me sacaste del hiperfoco para contestar algo que no quiero. Y ahí uno puede entender que en el fondo en una persona cuando está en hiperfoco está como que está en un tubo y que de alguna manera necesita ese espacio porque está creando y porque está haciendo algo y le cuesta entrar y salir. Si le preguntan algo, muchas veces una persona que es, digamos, que no está en hiperfoco como que habla algo y vuelve. No, esta persona está ahí y está en lo de ella. Y aquí viene otro punto que es derivado, que es el monotropismo. ¿Ah? Muchas veces estas mentes como politrópicas, hago todo, etcétera, pero acá el monotropismo es que se va como de un tema por vez. ¿Por qué? Porque si no, no se logra juntar nada. Y aquí nuevamente, por ejemplo, cuando a veces cambia mucho de tema y una persona siente que se pierde, que se dispersa, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué fuimos allá? Entonces el monotropismo tiene que ver con eso, y por eso es tan importante cuando uno conversa y en lo educacional es de qué estamos hablando. Título de la canción, esto, terminó la canción, pasamos a la otra canción. Pero de alguna manera, ¿por qué? Porque se enfoca en una sola cosa. Y pasa que muchas veces los ambientes nos piden mentes politrópicas, o sea, que sean multitask, que hagan como, haz este llamado, haz este pedido, haz esto, y acá las personas funcionan mucho mejor. A ver, hago esto, voy a llegar hasta tal parte, y después hago lo otro, y después hago lo otro. ¿Por qué? Porque así voy organizando y voy anticipando. El pensamiento visual, el lenguaje nativo de los procesamientos neurodivergentes son visuales, no son auditivos. Por eso muchas veces yo escucho profes, mamás que dicen, uy, pero es que le digo algo y le entra por uno y le sale por el otro. Es que no le estás hablando su lenguaje nativo. ¿Ah? ¿Ves? Como que me están dando instrucciones, no sé, en inglés. A lo mejor yo el inglés lo puedo entender, pero igual tengo que traducirlo. En cambio, los temas visuales son muy potentes, por eso sirven mucho las agendas visuales, hacer calendarios, poner con harto, digamos, anticipadores o rutinas, de manera de que podamos ir nosotros viendo y revisando cómo poder ir armando todo esto. Voy a dejar un espacio de preguntas para el final, así que anótenselas en una hojita y todo para que así
digamos, poder contestarle, porque a lo mejor hay cosas que se van a ir contestando en el transcurso de la presentación. Y la otra, la tolerancia al disconfort. Se habla que hay baja tolerancia al disconfort. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, por ejemplo, si hubo un mal dormir, si, por ejemplo, hay hambre, sueño, frío, calor, digamos, o mucha actividad, la persona le cuesta, digamos, más aguantar eso, o sea, se pone de más mal genio o se descompromete. Ahora, hay algo que yo siempre les digo, no sé si es tanta la baja tolerancia al disconfort, sino que una persona neurodivergente generalmente está destinando muchos recursos para poder adaptarse a un entorno que no está diseñado para ellos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, yo doy siempre este ejemplo a la familia, le digo, ya, imaginémonos que vamos a subir el Manquehue, listo, va toda la familia, todos más o menos la misma contextura, la misma condición física, capacidad, pero todos van con su bananito y su botellita de agua y esta persona va con una mochila de 20 kilos. Obviamente que antes va a empezar, ¿cuánto falta? Estoy cansado, tengo calor, paremos, y todos sacándose fotos ahí, colgándose en la cruz, la persona, ay, platero, ¿hasta qué hora nos vamos? Y todo, oye, pero viste, no aguanta nada. Pero, ojo, lo que pasa es que esas mochilas de 20 kilos son todos los recursos que se tienen que destinar para poder regularse. Entonces, por eso también es importante saber que más que tolerancia al disconfort, yo tengo que dar ciertas pausas, porque efectivamente esta persona está haciendo un esfuerzo adicional. Y muchas veces ese esfuerzo implica camuflaje, que ese sería otro tema para otro día, pero que sí, obviamente eso es tener que aguantar para poder adaptarse y para poder encajar, y esto es lo mismo que alguien llegue, no sé, pues ande con una faja así apenas y después llegue, pum, y se saque la faja y diga, ya no quiero más, o tiren unos tacos lejos o un terno, o sea, de alguna manera está en un traje que no le acomoda. Entonces, por eso también es importante considerar los tiempos. Y dentro de estas adaptaciones, por ejemplo, dar ciertas pausas sensoriales. En épocas que son difíciles, permitir ajustes de jornada, por ejemplo. Permitir, digamos, cierto espacio en que se puede ir antes o en que pueda llegar un poco más tarde porque le está costando levantarse. O sea, ¿por qué? Porque esta persona está destinando mucho más esfuerzos, va con la mochila de 20 kilos. Entonces, muchas veces está el tema de que dicen, oye, pero no estaré yo como mal educando a esta persona, dándole tantas facilidades. Bueno, esto les va a permitir a ustedes saber qué es un ajuste necesario y cuándo tengo que implementarlo. ¿Y acá qué tenemos? En el funcionamiento neurodivergente hay tres grandes características que se han estudiado. Una, que hay un funcionamiento basado en intereses. Este es un cerebro que funciona por intereses. ¿Qué quiere decir? Que su mejor versión es cuando algo le gusta. Cuando algo le gusta es como que tiene pero un shot extra. ¿Ah? Yo que con los chiquillos que atiendo les digo, esto es como un auto de Rápido y Furioso, es que voy y pum, le pongo el óxido nitroso. ¿Ah? Los que saben se van a entender y los que no, bueno, daré otra metáfora por ahí. Pero es como tener un shot extra de energía. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces ocurre que les dicen, ay, mira, si tú estudiaras como le gusta la matemática, estudiaras como estudias matemáticas, lenguaje, te sacarías puro 7. Mirado desde una óptica neurotípica, sí, pero desde una óptica neurodivergente, la persona no tiene la misma energía y entusiasmo para lo que no le gusta. Entonces, una persona que tiene un shot extra de energía para lo que le gusta, le atrae, pero lo que no le gusta le cuesta un mundo, y a veces puede ser algo súper fácil, súper mínimo, que le toma 10 minutos, pero que no lo hace porque como que no puede, y le dicen, pero ¿cómo? Mira, hace esto súper difícil, no puede hacer esto, pero es que justamente es porque no le gusta, y ahí está el acompañamiento de poder decir, ya, vamos, yo te acompaño, vamos que se puede, para que pueda hacer aquellas cosas que le cuestan más. Entonces, eso es un tema que es súper relevante, y también de cómo nosotros, esta persona adulta, que a lo mejor va a tener esta hipercapacidad de concentrarse, que va a ir en un tema, y que además si un tema le interesa, puede ser una eminencia en algo, y a lo mejor otra cosa no la va a aprender tanto y quizás no la va a necesitar.
porque en el fondo su aporte en un área va a ser muy grande. Entonces hay veces que dicen, oye, no sé, este es un súper lector desde la infancia, pero es malo para las matemáticas. ¿Qué hacemos? Pongámosle clases de matemáticas para que mejore. Bueno, y no será mejor que fortalezcamos la literatura y obviamente le demos los conceptos básicos de lo que requiere. Entonces ahí tenemos que es un cerebro que funciona en base a intereses. Y por eso es que también en las terapias uno se basa en lo y va apoyando y respondiendo a las necesidades de los intereses de las personas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque sí uno engancha. Entonces yo si tengo a alguien que le gusta el Pokémon, con los Pokémon aprendemos todo. Yo aprendí un montón de cosas, o que al Yu-Gi-Oh! O que hacemos tales cosas, pero en el fondo uno se va plegando a los intereses y desde ahí va construyendo, digamos, conocimientos y aprendizaje. Lo segundo es que es un cerebro hiperexcitable y con activación. Muchas veces he visto que el cerebro de altas capacidades, que eso lo aprenderemos en el diplomado, y que a veces tenemos una variante que justamente es la doble excepcionalidad, que es un temazo, es un cerebro en llamas, así de simple. Se le ocurre un montón de cosas, eso se llama el pensamiento arborescente, asocia una cosa, asocia la otra, y uno cree que se fue por las ramas y de repente pum, integra todo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que es un cerebro que funciona así, prendido. ¿Y con qué se prende? Con las cosas que le interesan. Entonces, cuando algo le interesa, busca, investiga, es experto. Pero resulta que cuando algo no le interesa, y lo tiene que cumplir, la forma de poder hacer ese clic es bajo presión. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente cuando las cosas son difíciles, dicen, que esta persona, claro, lo que le gusta lo hace siempre, lo que no le gusta lo hace a última hora. Claro, porque en el fondo no encuentra ese clic para decir, ya, lo tengo que hacer y tengo que cumplir. Por eso es que dentro de eso y para poder administrar esta neurodivergencia, muchas veces uno le dice, ya, pues usemos el mismo sistema de recompensa. Esto que no te gusta, bueno, mira, si tú haces entonces tu premio va a ser hacer algo que te gusta. Entonces me pongo yo mismo la presión como si la tuviera para no tener que hacer todo a última hora. Pero efectivamente estas personas funcionan bien bajo presión y en realidad dicen, bueno, el día antes como que funciona. Yo la otra vez leía la historia de Fyodor Dostoyevsky, que escribió Crimen y Castigo la noche antes, porque le habían ya pagado el libro y tenía que responder. Imagínense el libro que hizo. Y así también, yo creo que ustedes van a reconocer muchas personas que en el fondo es como este meme, que nadie te diga que no puedes hacer, no sé, en 2 semanas una tesis, pero hay cosas que hacen así las personas neurodivergentes ¿y por qué? Porque viene un cambio totalmente, como que se activa el hiperfoco, el sistema de recompensa, y es como que se concentraran así, igual que como los futbolistas cuando los concentran antes de partidos grandes, así mismo. Y hay otro punto que es bien relevante, que es la disforia sensible al rechazo. ¿Y por qué es importante esto? Porque, a ver, todos nos equivocamos. Eso es algo natural y de los errores se aprende. Pero la disforia sensible al rechazo muchas veces es pensar, porque ya estamos pensando en una persona que, como no tiene los ajustes necesarios o quizás no ha tenido la oportunidad de tener, por ejemplo, a lo mejor un buen diagnóstico, un apoyo de coaching o de terapia en términos de cómo su procesamiento y darle herramientas para que administre esto. Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo cuando se equivoca, no es como, me equivoqué, pero lo arreglo, sino que es como, soy un fracaso, ya fallé de nuevo, no cumplo, procrastino. Hay otro chiste que es que siempre sale alguien mirándose un espejo y se mira por qué eres así. Pero en el fondo, ¿qué pasa? Que daña mucho su autoestima, digamos, ¿por qué? Porque muchas veces hay una historia de no cumplimiento o de que algo le va a salir mal. E incluso son personas que a veces son brillantes, son muy exitosas o lo que hacen lo hacen muy bien, pero resulta que fallan un poco y tienen algo que no están puesto en ningún manual, pero que está muy masificado, que es el síndrome del impostor, de decir, pero si en realidad yo nunca he sido responsable. Entonces se activan un montón de vivencias anteriores. Y por eso también es importante poder trabajar eso, porque en el fondo
ahí cuesta aprender del error, porque como la sensación es tan desagradable, quiero salir de ahí, no me quiero conectar, entonces no aprendo de la experiencia hasta que pasa de nuevo. De ahí cuando uno trabaja el tema de la disforia sensible al rechazo, es decir, hey, te equivocaste, como nos equivocamos todos, si no te equivocaras, no sé, sería como un extraterrestre, y esto es parte de la vida y qué vamos a aprender. Pero también saber y tener en cuenta para ver cómo, por ejemplo, cuando yo le doy feedback a una persona neurodivergente, también es bueno decirle, mira, para la otra puedes hacer esto, darle una solución, darle un plan, y no solamente una crítica con nada, porque generalmente esa crítica pasa de ser de la conducta y la ponen en la persona. ¿Ah? Y bueno, por eso yo puse un mono de eclipse, porque finalmente eclipsa. ¿Y qué cosas vamos a encontrar nosotros en breve en la doble excepcionalidad, en el autismo y digamos y las altas capacidades? O también las personas que tienen altas capacidades, que muchas veces todos dicen, ¡oh, qué bueno tener altas capacidades! Y no es tan fácil el funcionamiento. De hecho, eso es algo que estamos súper al debe y que hay que aprender a poder manejar eso. Y se da este pensamiento arborescente, que en el fondo se van haciendo, hay una mente asociativa, ¿ah? Que va haciendo muchas conexiones, que puede tomar elementos que parecen súper distintos e integrarlo, entonces son personas muy ocurrentes. Y esa ocurrencia tan buena en términos de cuando fluye todo y de esta creatividad, también en otros momentos complejos, pueden ser bucles mentales. Yo por eso hice este dibujo de la historia sin fin, pero como el doctor, hay muchos que, como usamos, a propósito de pensadores visuales, ¿cómo explicamos esto? Decimos, eres como el Doctor Strange. Ya he visto los 4000 no sé cuántos finales posibles, que son todos estos bucles mentales como la historia sin fin, ahí con el perrito para los que somos más antiguos, old school. Pero de alguna manera, también esos bucles mentales es como imaginarme todos esos escenarios, qué puede pasar y en definitiva, cómo aprender a manejar esos bucles. O sea, esta arborescencia que es súper creativa, también se puede ir en contra y eso es parte de lo que hay que acompañar. El overthinking, que es sobrepensar, y por eso ponía acá a alguien como con el hámster ahí. ¿Por qué? Porque de alguna manera, lo habré hecho bien, o incluso lo pueden haber pasado súper bien una parte, pero hablé mucho, uy, dije esto, ¿se habrán enojado o no se habrán enojado? Ay, no, tal persona, no, como que, uy, no le hice caso, y después, uy, me habrán querido tirar una indirecta y yo como que no me di cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera queda este tema de sobrepensar las cosas, conectar elementos aparentemente distintos, pero en organizaciones que son coherentes y creativas. Por eso les digo, el don de la neurodivergencia. Y el overexplain, que es sobreexplicar. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que una persona neurodivergente está hablando otro idioma, no es nativo del lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que necesita explicar para que se entienda bien y exactamente lo que quise decir, y en esa explicación, la otra persona dice, ya, pero si ya entendimos. Sí, pero es que mira, me quiero asegurar de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que pareciera como que hablara mucho. Incluso hay mucha gente que a veces se ofende y dice, ay, me trata como si yo no entendiera. Y no, es la propia necesidad de confirmar la enunciación. A veces pasa incluso en las clases, por ejemplo, que me dicen las profes, preguntan mucho, y yo a veces he ido a observar clases, los colegios han sido muy generosos y me han permitido ahí entrar en una esquinita, y luego, es que ¿sabes qué? ¿Te fijaste que no estaba preguntando? Estaba confirmando que entendió. Y entonces esto y esto, y parece que preguntara mucho, pero es justamente el overexplain de sobreexplicar. Y eso también se puede trabajar, pero es importante que muchas veces se pueda ir administrando y no sea que una persona se sienta como verborreica o como que en el fondo hable y repite lo mismo. Entonces también eso se puede ir manejando de cómo, por ejemplo, y uno puede dar tips en la conversación de decir, se entiende, ir preguntando y si va entendiendo, no sobreexplicar. Y bueno, aquí por eso es que nosotros, y en el tema digamos, del déficit atencional, también está esta pregunta, ¿hasta dónde hay un déficit de atención o hasta dónde hay una atención divergente? Por ejemplo, hay un tema muy característico, y ahí
se los digo en primera persona. Por ejemplo, que una persona a veces con atención divergente, para poder estar concentrada, tiene que estar haciendo otra tarea rutinaria. Entonces, muy clásico que dicen los profesores dibujan en clase. Y yo les digo, es que cuando dibujo es cuando más concentrado está, porque si no está haciendo nada más que escuchar al profesor, va a mirar al de al lado, va a mirar el de allá, mira el estuche de allá, uy, esa lonchera. En cambio, si está dibujando, va a estar 100% escuchando. ¿Ah? Y va a ser cuando más va a aprender. ¿Ah? Yo le mostraré mis cuadernos de la media, pero lleno de dibujos por todos lados, porque justamente es una manera mucho más de poder enfocarse. Entonces también ahí está la apertura de, digamos, de los profesionales y de las personas de poder entender que porque hay muchas personas que a veces necesitan estar haciendo una actividad que sea en paralelo y que es la mejor forma de hacer. De hecho, en psicoterapia, las mejores sesiones que estamos haciendo masa y conversamos, estamos dibujando y conversamos, sacamos la acuarela, hacemos cosas de arte, lo que sea, pero ¿por qué? Porque ese foco, eso permite poder estar enfocados plenamente en la conversación, porque si no, habría distractibilidad. Entonces, eso también, para que ustedes lo contemplen, lo consideren en las sesiones, digamos, y en los procesos terapéuticos, y le podamos encontrar también un sentido a eso, ¿ya? Pero es importante poder tener y mirar ese debate. Y esto no, nada que ver. Perdón, es que se me fue aquí esto en la plantilla. Y bueno, yo puse estos, digamos, molinos de viento, ¿eh? Y los quise poner ¿con qué fin? Porque en el fondo aquí nosotros estamos aprovechando la energía del ambiente. Y estos molinos que están ahí en lugares que son ventosos permiten generar energía limpia, buena, pero si yo, no sé, los pusiera en un lugar sin viento, los apilaría y serían, digamos, no nos servirían, serían, digamos, un estorbo. Y asimismo, es que si nosotros podemos encontrar las actividades correctas y podemos saber ubicar a las personas donde están su mejor versión, puede pasar igual que estos molinos, que en el fondo nos puedan generar, digamos, tremendos, digamos, recursos. Por eso es que aquí yo quise hacer este dibujo, ¿eh? Un poco de que en el fondo todo lo tengo que poner en el lugar correcto. Y por eso viene este mensaje, tu naturaleza en el lugar correcto hace que todo fluya. ¿Ah? Y asimismo, si yo voy y empiezo a comprender cómo funciona cada persona y en qué lugar lo puedo ubicar, puedo sacar su mejor versión. Así que bueno, les doy muchas gracias y como siempre, la prioridad es la salud mental y el bienestar por sobre las exigencias. No queremos que una persona neurodivergente sea neurotípica, sino que queremos que con su neurodivergencia saque su mejor versión, pueda brillar, le podamos acompañar y digamos, y podamos hacer como el molino, que lo podamos ubicar en el lugar preciso. Así que muchas gracias y yo, digamos, tengo ahora un espacio para las preguntas, reflexiones y si me ayudan ahí con lo del chat, voy a dejar de compartir. Así es. Voy a estar acá justamente, bueno, primeramente agradecerte, Constanza, como siempre. Yo sé que queda mucho, o sea, es un desafío en este tiempo, este poquito tiempo, poder hablar todo lo que quieres hablar. Vamos a dejar un espacio breve para que puedan preguntar si quieren algo a través del chat, ¿sí? No vamos a abrir micrófono, obviamente, como siempre lo hacemos a través del chat. Bueno, veo obviamente muchísimas felicitaciones para ti. Te pregunta aquí una persona si eres neurodiversa también. Sí, yo funciono en las altas capacidades, así que funciono neurodivergente, por eso les digo que les puedo dar tan buenos ejemplos. Muy bien, te saluda muchísimo también y te felicita muchísimo, Constanza, por la ponencia, por este espacio que nos pudiste dar. Cristian pregunta si es posible encontrar diagnósticos TEA, TDAH, TPS en población infantil en Chile. Pregunta eso, si es que tú lo sabes. Sí, la verdad es que uno puede, o sea, digamos, esos diagnósticos se hacen, hay incluso pruebas específicas para poder determinarlos, así que, digamos, eso, por ejemplo, cuando yo hago la clase de función ejecutiva,
en el diplomado les muestro todos los test, todas las pruebas y cómo ustedes podrían evaluar y poder llegar a un diagnóstico en la infancia y en la adolescencia. Así que, y tanto con instrumentos como a través de la observación clínica. Perfecto. Catalina Moneva dice, dice que los neurodivergentes solo piensan en imágenes. ¿Eso ocurre en todos o solo los que no tienen lenguaje verbal? No, en general todas las personas tienden a comprender más las cosas visualmente, pero no quiere decir que sea un lenguaje exclusivo, pero sí es su lenguaje nativo. Es como que yo fuera bilingüe, pero mi lengua materna o mi lengua madre es más visual que verbal, pero no quiere decir que no puede hacer las dos. Y por eso es que en el fondo, de alguna manera, cuando se hacen los apoyos visuales, es poder entregarles lo que es, digamos, en su lengua materna, poder hablarles, pero efectivamente no puede ser personas hablantes, mínimamente hablantes, o personas con un lenguaje, digamos, bien desarrollado. Pero efectivamente, y ser pensador visual, y hay muchas personas que son pensadores visuales y que hay veces que no están necesariamente en la neurodivergencia, o sea, también es importante poder mirar eso en perspectiva que tiene que ver con los intereses. Ok, perfecto. Voy a hacer dos más, voy a tomar porque hay muchas preguntas. ¿Cómo saber Jimena Parra nos pregunta, ¿cómo saber cuál es el entorno adecuado para un neurodivergente? ¿Qué características tendría? Si es que puedes decir ahí cortito. A ver, yo creo que en el fondo nosotros, cuando tenemos una persona neurodivergente, también tenemos que conocer a esa persona. O sea, saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son las necesidades de apoyo. Y la verdad es que el gran ambiente adecuado no existe, lo hacemos las personas que rodean, o sea, primero teniendo una muy buena descripción de cómo, y esta pregunta nos va a servir a todos, pensando en familiares, pensando en colegios, es decir, a ver, tengo una muy buena descripción de cómo esta persona funciona. Tengo un equipo profesional que me pueda dar ideas, más otras cosas que vamos a ir descubriendo en el camino y más lo que la misma persona nos diga que le sirva. Y considerar no solamente desde la debilidad, sino que, oye, esto que hiciste súper bien, a ver, ¿cómo lo hiciste? Para que repitamos la dosis. Entonces, básicamente, el mejor ambiente va a ser el que esté más informado, el que tenga la mayor disposición y flexibilidad para dar esas facilidades, y ahí yo se los digo como terapeuta, que siempre, por ejemplo, en mi experiencia en los colegios que tienen la apertura de, no sé, ya podemos sacarlo de esta asignatura para que haga esto en la biblioteca, que después vuelva a hacer pausas sensoriales, que todos los profesores se quieren informar y hacen un consejo y yo le hago una mini clase, son los que mejor funcionan, que al final son las voluntades de las personas de estar informadas, de conocer muy bien a la persona y de ir construyendo este ambiente en conjunto. Entonces tiene que ver quizás más con una actitud que con el propio ambiente y ahí hay que hacer ajustes, o sea, desde que ya vamos a llevar, no sé, tales materiales, tal caja sensorial, poder hacer dinámicas con los compañeros, porque si no, ay, ¿por qué esto? Y tienen razón, nadie le ha explicado, en cambio uno va y le hace una dinámica con los compañeros, le explica la neurodivergencia, entonces ellos también pueden entender por qué esa persona tiene esos apoyos y esos ajustes también y que toda la comunidad pueda ser parte de eso. Bueno, Constanza, si te animas y nos ayudas, hay muchas preguntas muy interesantes, buenísimas las preguntas, pero tampoco le quiero quitar tiempo a Pía Espejo, que ya está ahí lista, entrenada y preparada para salir a la cancha, como quien dice, pero te quiero pedir, sí, Connie, si tú puedes mirar el chat y puedes darle la posibilidad de poder responder algunas cositas que van preguntando ahí, lo que se pueda, como para poder pasar a la parte 2, ¿te parece? Ya, perfecto. Acá en el... A ver, aquí voy a mirar el chat para ver, porque no sé si hay algún tipo de pregunta que digamos, se pueda... Hay una que vi por ahí que es importante. No toda persona neurodivergente necesariamente está en el espectro autista. Eso es importante. Hay otras condiciones que también son neurodivergentes y que no están en el espectro autista. Eso para que ustedes lo tengan claro cómo es el sistema. Y acá hablan de, bueno, de cómo es posible que una persona sea neurodivergente sin estar diagnosticada. Hay muchas personas
que no han tenido diagnóstico y que toda la vida y que a veces ha afectado o han tenido diagnósticos errados como depresión o ansiedad porque sienten que o son flojos, o hacen las cosas a última hora, o son ineficientes, no son suficientemente buenos y no. Digamos, tienen un funcionamiento neurodivergente, entonces cuando uno entrega las herramientas para que la persona se pueda administrar mejor, obviamente que ya, digamos, logra usar esa neurodivergencia a su favor y recuerden que es un don. Y el tema de neurodivergentes con altas capacidades, esto es súper interesante porque es un tema muy nuevo, hay muchas personas que digamos que piensan que o que tienen un diagnóstico de déficit atencional pensando que son un diamante en bruto que no se ha esforzado y están en las altas capacidades. Entonces ahí también es algo que recién está apareciendo. Yo creo que los últimos 5 años se ha estudiado y parte eso también está en el diplomado, se lo digo al tiro, y tenemos hartos docentes que también están en las altas capacidades, así que también hay harta experiencia ahí que se van a poder para compartir ahí. Exactamente, exactamente. Oye, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Entonces voy a finalizar y te quiero agradecer, Constanza, a ti. No te vayas, puedes escribir respuestas directamente en off a las personas que están preguntando cosas ahí, para que no se queden con la duda. Yo sé que hay muchísimas ganas de seguir, ¿no es cierto?, con el tema y todo, pero quiero ya darle el paso también a Pía Espejo porque no quiero apurar después a Darío, que es el que va a hacer el cierre de este evento. Así que yo te quiero agradecer muchísimo, Constanza, como siempre, por la voluntad que tú tienes de poder estar. Ya nos acompañaste en el aniversario hace 2 semanas atrás, la gente salió contentísima contigo. Y quería más, obviamente también tuviste 40 minutos, pobre, te he apretado todo lo que más puede el cerebro para que metas todo lo que sabe en 40 minutos y ya eso creo que es un gran desafío, así que te agradezco muchísimo y vamos a dejar entonces esta grabación hasta aquí, voy a frenarla.